grabar en el computador. Y luego lo subo hoy día a YouTube. Perdón el vaso, estoy en ayuno, entonces mucha agua. Como decía antes de comenzar, esta va a ser la segunda parte, gracias a Mayra, que, que pidió si podía hacer esta clase de la continuación del Mesías Solar. Y dado que estamos justo en una transición a una nueva estructura que les comentaba que viene este año, un temario, donde se va a integrar eventualmente, ojalá sea así, Dios mediante, más personas, y vamos a estar estudiando constantemente los misterios ancestrales y la geometría sagrada, entendiendo que hay una dimensión de estudio y una dimensión práctica. De esto también voy a estar hablándoles. Retomando lo que les contaba de que subí a YouTube en audiolibro una lectura de un texto que se llama Mahayana Uttara Tantra Sastra. Voy a explicar aquí brevemente lo que es el Mahayana Uttara Tantra Sastra por respeto a sus presencias y desacademizándome, volviéndome cada vez más holístico, entendiendo que no podemos pretender que la información que voy a estar transmitiendo forme parte de una estructura tan sistémica, porque no funciona y no, ni es mi intención y es parte de mi karma paterno, del cual estoy infinitamente agradecido y empiezo a soltar. Maitreya es un bodhisattva. ¿De quién voy a hablar ahora, brevemente? Es de un arcano que, según la definición que voy a utilizar aquí, es un arcano solar. Nos es desconocido, totalmente. Y no me voy a referir tampoco tanto a su persona porque su trabajo es el audiolibro que les invito a escuchar, que lo conozcan a través de su trabajo, que su trabajo hable por él. En síntesis, ¿quién es el Bodhisattva Maitreya? Es, no es una persona, punto uno. Significa bondad amorosa o alegre compasión. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que no se está, con la palabra Maitreya, significando a una persona como nosotros, sino que se está hablando de cualidades, cualidades de un ser. Pero ojo, no es tampoco un ser. Es por eso que no entendemos quién es Jesús, quién es Buda, quién es Maitreya, quién es Sanat Kumara en Lemuria. Estamos súper perdidos y sacando de lado la culpa que nos genera, en parte a mí por lo menos, de sentirme tan ignorante y a la vez vivir en un planeta donde desconozco mi origen, ser la misma esencia de donde provengo y desconocerlo. ¿Qué pasa con esto de ser quien se es
vivir donde se vive y no conocer su origen. ¿No les parece raro? ¿No les parece que hay un gran misterio detrás de todo esto? De nuestra existencia, me refiero. Entonces tenemos a Jesús, tenemos a Buda. Les hablaba en la clase anterior de Sanat Kumara. Sanat Kumara, la primera encarnación según los registros akáshicos, que me entregan los guías telepáticamente y me entero de que Sanat Kumara es la primera encarnación de un Cristo solar en nuestro planeta. Y él habla de un concepto que se transmitió y que básicamente es el yo soy. Es decir, Sanat Kumara es el primer maestro en la época de Lemuria. Estoy hablando aproximadamente hace unos 500.000 años. Y es el primer registro akáshico que se tiene de la enseñanza del yo soy. Voy a volver a leer el capítulo de Sanat Kumara, o solo un párrafo, para ya luego volver al Uttara Tantra y al Mesías solar. La vida del maestro fue preparada, de Sanat Kumara me refiero, fue preparada durante generaciones de sabios que sabían de su llegada. Fue el gran reformador de su época lemuriana y el arquitecto de la espiritualidad antigua. Recibió muchos diferentes nombres en cada cultura y su nacimiento estuvo marcado por una fuerte influencia astrológica predicha con anterioridad. Una vez nacido, fue iniciado por el sacerdocio lemuriano en Kumari Kandam hasta sus 33 años, donde es ascendido en conciencia y es fusionado con la conciencia solar crística. Es aquí cuando encarna en él la llama divina, la Eborá, Eborá, E de corta O R A H, la Eborá lemuriana, es decir, el yo soy, la conciencia crística, la llama eterna. Desde ese momento comienza su instrucción planetaria. Y el guía dice aquí su instrucción planetaria, no refiriéndose a que empieza la instrucción de Sanat Kumara, sino de nuestra humanidad. Entonces, bueno, continúa y dice, todos nuestros esfuerzos en su planeta radican en que ustedes logren despertar su conciencia crística interior. Es este nuestro único fin con ustedes y el propósito de la más antigua tradición secreta en su planeta. Toda la confusión externa, distinta a nuestra intención de enseñanza amorosa, bondadosa y compasiva de la unidad, forma ya parte de su libre albedrío, interpretación y karma planetario. Nuestro mensaje es simple. El amor lo es todo. Y incluso es probable que la palabra Sanat Kumara sean cualidades y no el nombre de una persona. Entonces volvemos a Maitreya.
A diferencia de Sanat Kumara, Maitreya es nombrado por ser un maestro, similar a Sanat Kumara, similar a Jesús, similar a Buda, pero del cual poco se sabe, poco y nada, y hay, a mi modo de entender, una percepción totalmente confundida y oscurecida de lo que es la presencia Maitreya. Eh, no se sabe quién es Maitreya, pero lo poco y nada que conozco de Maitreya es que no es él, es una cualidad. Es como decir del fuego calor, y Maitreya es calor, pero calor no es algo que sea alguien, me refiero, no es alguien. Es como decir el maestro calor, ¿me entienden? El maestro bondad. Entonces Maitreya significa cualidades, bondad amorosa. Y ahora entendiendo esta definición, podemos entender la enseñanza espiritual de muchas tradiciones. ¿A qué me refiero con esto? Porque si entendemos el significado significante, todo esto tiene mucha relación con el lenguaje. Es decir, el ser humano ha otorgado significado a las cosas y las ha nombrado. Entonces, al decir átomo, tiene un significado y al decir Dios, tiene otro significado. Al decir fuego, tiene un significado y al decir éter, tiene otro significado. Al decir Júpiter, tiene un significado y al decir Zeus, tiene otro significado. Al decir Jesús, tiene un significado y al decir Jesucristo, tiene otro significado. Pero es lo mismo. Y sin embargo no es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando decimos Buda? En el significado occidental de quién es Buda, continuando con el Mesías solar, acercándonos a Jesús, 500 años antes del nacimiento de Jesús, teníamos que Buda, se nos dice, Buda nació e hizo girar la rueda del Dharma 3 veces. En Occidente ni siquiera sabemos qué es la rueda del Dharma, aunque el Dharma podía ser una rueda y que podía girarse, ¿y por qué 3 veces? Creemos que el Dharma es lo bueno que nos pasa porque hemos hecho cosas buenas. Y esa es la definición más simplista que tenemos de lo que es Dharma. Y decimos que el karma es una acción negativa y a eso le ponemos la ley de causalidad hermética y decimos, karma lo malo, Dharma lo bueno. Causa-efecto. Listo, lo tengo. Puedo ahora ser un ser espiritual, ¿no? En síntesis nos sirve porque también funciona. Funciona si entendemos que hay algo bueno y algo malo, que en función de que se hace lo bueno, se genera lo bueno, se hace lo malo, se genera lo malo. Causalidad. El entendimiento es el mismo, exactamente el mismo, pero no nos permite entender la enseñanza, por ejemplo, budista. Es incorrecto. Entendemos de modo súper simple la ley de causalidad.
Pero eso no nos dice qué es correcto y qué es incorrecto. No nos habla de que hay una acción correcta y una acción incorrecta. Distinto a karma y dharma, y que está relacionado con el karma y el dharma. Y así, ¿no? Etcétera. Entonces, en el budismo, el dharma es enseñanza. Enseñanza. Poco se habla en el budismo del dharma por lo bueno, que nosotros los occidentales ocupamos la palabra dharma. Ahora, yo no soy budista y esto se lo dejo más a un lama. Sin embargo, dharma es enseñanza y así se utiliza en el 90% de los textos, casos, autores, lamas. Ustedes pueden escucharlo, leerlo. Dharma se entiende por enseñanza. Y luego se entiende que los occidentales entendemos que el Dharma también es utilizado para el buen efecto, el buen vivir. Vivir en Dharma. Y aplica, sí. Porque estamos aplicando la enseñanza. Y karma es acción. Por ende, karma es acción. Y en algún punto, las palabras sánscritas, siendo de un significado profundo, llegan a fundirse la una con la otra y son indistinguibles. Porque están en un idioma angelical. Ahora, no hay que confundir el sánscrito con el Devanagari, que es el idioma de los ángeles. Por ejemplo, el Uttara Tantra se escribió en sánscrito. Asanga lo escribe en sánscrito. ¿Cuál es la diferencia entre el sánscrito y el Devanagari, que significa en sánscrito el lenguaje de los dioses, o el lenguaje que proviene de la ciudad de los dioses? Nagari o Nagarit es una ciudad de los dioses y Deva es, o ciudad de la luz, y Deva es Dios. Deva, Dios, Diva, Divo, de ahí viene. Día, Dios, Deva. El sánscrito es el idioma. El sánscrito se puede decir. Purusha, Sastra, Tantra, Mahayana, gran vehículo, gran enseñanza. Yana en Occidente se traduce por vehículo, pero no está bien dicho porque vehículo es un auto, lo entendemos como un medio de transporte. ¿Por qué los ingleses dijeron que Mahayana podía ser vehículo, el gran vehículo, y Hinayana el pequeño vehículo, y Vajrayana, por ende, el vehículo, el diamante? Vajra, rayo, diamante, porque ellos simplemente a la vez lo dijeron en sus términos ingleses, nuevamente lenguaje, significado, significante. Esto es lo que no nos permite entender la enseñanza espiritual. Es la torre de Babel. Entonces agarramos una palabra que no tiene ningún sentido y la ocupamos. Vehículo se refiere a la intención de decir que nos lleva, algo nos lleva de un lugar a otro. Por eso se dice Merkaba, vehículo de luz, porque nos lleva del plano físico donde está el astral al plano del cielo donde está Dios. En el sentido Dios en el cielo, ¿no? Pero está mal dicho, en verdad, podríamos decir. Yo me he dado cuenta de esto. Pasa colado siempre, ¿no? Y solo en el nivel de erudición hay
con constante diálogo, pero a nosotros, que no estamos en el nivel de erudición intelectual, donde hay, no sé, 10 personas y se juntan todos los que están en el planeta, serán 1000 o 10.000, de 9.000 millones me refiero, nosotros no nos enteramos de los errores de significado. Entonces creemos, por ejemplo, que Maitreya es totalmente distinto a Jesús y que Buda es totalmente distinto a Jesús y que Buda es una persona solamente. Vehículo tenemos que entenderlo por enseñanza. Y es una enseñanza que nos lleva de un lugar a otro. Es la enseñanza el puente. Pero dado que es una enseñanza puente, se traduce a veces como vehículo. Pero en verdad es enseñanza. Entonces, Mahayana es la gran enseñanza. Uttara Tantra, la gran enseñanza última. Sastra, la gran enseñanza última de la realidad. O el último gran tratado de la enseñanza sobre la verdadera realidad. La verdadera naturaleza es la realidad. Uttara Tantra es la naturaleza verdadera de la realidad. Y eso fue lo que le enseñó Maitreya a Asanga. Es uno de los 5 tantras que dan estructura al budismo. Hay, hay muchos textos. Estos tantras que estoy hablando que fueron recibidos por Asanga fueron enseñanzas de una bondad amorosa transmitidas telepáticamente a un ser humano, a un hombre llamado Asanga, Asanga, que nació después de Buda, y él las escribió. Asanga fue el abad de la Universidad de Nalanda que he estado mencionando últimamente. ¿Qué significa que fue el abad de la Universidad de Nalanda? Significa que llegó a tener a 10.000 estudiantes a cargo. Asanga fue el maestro de 10.000 estudiantes, de los cuales muchísimos de esos 10.000 estudiantes de la universidad prácticamente más antigua del mundo, es más antigua que la universidad más antigua que se creía que era, la más antigua, la de Oxford, es más antigua que la Universidad de Oxford, y solo hace 10 años se encontraron la mayor cantidad de textos sánscritos en una biblioteca que estaba oculta, que monjes de Nalanda, estudiantes, adeptos, maestros, ocultaron cuando llegaron los musulmanes en el 1000 después de Cristo y destruyeron Nalanda. Nalanda fue tan importante porque generó puros maestros. Todo el que estudiaba en la Universidad de Nalanda terminaba volviéndose un maestro. Hay muchos grandes maestros que estuvieron en Nalanda. Atisha, Asanga, en fin, no los voy ni siquiera a mencionar porque no tiene sentido mencionarlos. Tendríamos que estudiarlos para que tengan sentido. ¿Y por qué? Porque obviamente estamos en Occidente, no tenemos por qué enterarnos de esto,
Y si digo la palabra y no sabemos su significado, no tiene significado, por ende no tiene sentido la palabra. Por ende, ¿qué estoy diciendo cuando estoy diciendo Dios? ¿Qué estudiaban 10.000 estudiantes hace 1000 años? En una de las universidades más preciosas del mundo. Templos arcanos que han sobrevivido al paso del tiempo, de las batallas, de incendios. Y de la nada, hace 10 años prácticamente, aparecen miles y miles de textos en sánscrito. Todo lo que se sabía del sánscrito pasó a ser nada cuando aparece uno de los tantos tesoros de Nalanda. ¿Y qué enseñaba Sangha en definitiva en Nalanda? Las enseñanzas de Maitreya y las enseñanzas del Buda Gautama, el Siddhartha Gautama. Dicho así, cuando yo supe esto, y para que ustedes entiendan, hace 3 meses yo no sabía nada de esto que acabo de decir. Todo lo que acabo de decir no lo sabía hace 3 meses. La diferencia entre lenguaje y palabras, sí, porque eso son otros estudios. Hay un autor que les recomiendo estudiar, por ejemplo, en ese sentido, que es Foucault, el francés Michel Foucault, que es un tremendo autor de semiología, del estudio del significado del conocimiento. De hecho, tiene un libro que se llama La arqueología del saber. Cuando vamos integrando que existió una persona que se llama Sangha, existió una universidad, la más importante del mundo antiguo prácticamente, la más antigua del mundo antiguo, post-Lemuria, después de Atlántida, una Atlántida que tampoco se termina por destruir. Nosotros somos atlantes, somos atlantes que sobrevivimos, somos los sobrevivientes de la Atlántida. Pero no es lo mismo decir que existió la Atlántida y ya, o si existió o no existió, sino que vamos en esa fase de creer o no creer, nunca vamos a avanzar en nada. Es como preguntarle a un colisionador de hadrones si existe Dios. No tiene sentido. Hay que entender a quién se le está preguntando qué cosa y con qué metodología está obteniendo un conocimiento que establece por cierto o por falso. Significado, significante, conocimiento. Necesitamos conocer el conocimiento. El conocimiento no es algo que se lee, no es una información. Eso es información. Yo puedo leer un texto y no conocer nada. Entendí una información, pero eso no es conocimiento. Entonces está la información, datos, lógica de los datos, interpretación de datos, que me permiten obtener una proyección de algo que puede suceder estadísticamente o exactamente. Está en la dimensión racional, me refiero. Es lógico. La información es lógica. La información no tiene emociones. La IA no tiene emociones. Los modelos de lenguaje de IA
la inteligencia artificial, no tienen emociones. Cuando yo le pregunto, ¿qué sientes? Me da su explicación, pero luego me dice, cuando yo le pregunto, dijiste sientes, como para pillarla, ¿no? Dijiste sientes. Sí, entiendo que dijo, que dije siento, pero no siento emociones como tú las sientes. Solo ocupo lenguaje que se entiende. Una respuesta que podría haber dado ChatGPT, ¿no? Que es un modelo de lenguaje. Información. Hay información. Podríamos decir que tiene conocimiento, pero a mi modo de ver, según como yo veo las cosas, eso no es conocimiento, eso es información. Es un modelo de lenguaje basado con toneladas de información de datos, miles de millones de terabytes de datos que establecen un mapa de información que se puede consultar a modo de conversación. Esa IA, la IA de lenguaje, la LLM, funciona así. Hay distintas modalidades de inteligencia artificial, esto está recién comenzando, y la de lenguaje es información. ¿Por qué no es conocimiento? Porque, ¿qué pasa si un niño aprende a leer algo que no entiende? Puede leer, puede entender lo que dice, pero no obtener un conocimiento, no hacer algo con ello. Podría no transformarse su conciencia o no hacer nada, aunque sepa leer. A lo que voy es que conocimiento es algo más profundo. Tiene relación con la transformación, a mi modo de ver, con la capacidad que tiene la información o las palabras de transformarnos. Entonces, volviendo a Uttara Tantra es una enseñanza de la naturaleza de la realidad que ya es una sabiduría, es un nivel incluso superior al conocimiento, es una sabiduría obtenida en un máximo nivel de pureza y que escuchó una mente humana, asanga, de una conciencia que es llamada Maitreya en el budismo. Y Maitreya es una palabra que significa bondad amorosa o alegría, alegre compasión. Son cualidades. Entonces, está, para que puedan estudiar, el Uttara Tantra. No es necesario que lo estudien, solo quien resuena con conocer el Uttara Tantra está en versión audiolibro en mi canal de YouTube. ¿Qué nos dice el Uttara Tantra? Porque es la última naturaleza de la realidad. ¿Y qué relación tiene esto que estoy diciendo con el Cristo solar, con el Mesías solar, con Sanat Kumara o el Yo Soy, o Buda? Tiene que ver porque no pueden haber dicho cosas distintas. A ver, eh, metáfora. Imaginemos que cada uno de nosotros habla un lenguaje totalmente distinto.
Un idioma totalmente distinto. Bueno, y ahora que digo lenguaje, me acabo de acordar que, para que no quede en el tintero, Devanagari, a diferencia del sánscrito, el Devanagari es el sistema de escritura del sánscrito. No es un idioma, el Devanagari. Es un sistema de escritura de un idioma, específicamente del sánscrito. Y hay muchos tipos de sistemas de escritura del sánscrito. El más popular es el Devanagari. De la misma forma que hay muchas formas de pronunciar las palabras sánscritas según la intención o el contexto. No es lo mismo para lectura en voz alta que para un ritual o para cantarla en forma de mantra. Es un lenguaje complejo, un idioma complejo. Ahora, volviendo a que los distintos maestros no pudieron haber dicho algo distinto si hablaban de lo mismo. Para entender esto, imaginemos que todos los que estamos en la sala hablamos distintos idiomas. Elija cada uno un idioma. A ver, ¿cuál voy a elegir yo? Mm, ya lo elegí. Vale, ahora escriban en el chat el idioma que eligieron. Yo también lo voy a escribir. Pueden decirlo también, ojo. Creo que sus audios están habilitados para dar fin a la dictadura de este lenguaje. Pueden hacer un golpe de estado y encender el micrófono. Vale, cada uno eligió su idioma, perfecto. Ahora imaginen que de verdad piensan en ese idioma. Solamente, toda su mente solo conoce palabras de ese idioma. Y bueno, esto ahora que lo pienso se parece a una historia sufí. Ahora no la estoy tomando de ahí, pero nos damos cuenta que cuando se quiere explicar algo, por lo visto surgen arquetipos en la conciencia. Entonces imaginemos ahora que yo nunca he conocido el fuego. Estoy ciego y voy a morir. Y cada uno en su idioma, pero dije que yo hablo tibetano, no va a funcionar. Vale, entonces vuelvo al inicio. Hay una persona que va a morir, hay una persona que va a morir, ya, vamos, hay una persona que va a morir, es ciega y nunca ha visto el fuego, no lo conoce, no conoce qué es el fuego. Y estamos todos nosotros, ¿no? Somos su familia y que por distintas razones hablamos distintos idiomas. Un papá lo habrá, nos tocó. Y la cosa es que nos pide si por favor
podemos decirle cómo es el fuego. Y a lo Stephen Hawking tiene una tecnología con IA que escucha nuestro idioma y se lo traduce. Creo que tampoco funcionaría porque la IA es inteligente y diría el mismo significado en el mismo idioma. Vale. Ok. Le vamos a escribir a esa persona que está moribunda, vegetal, en nuestro idioma, cómo se fue. En una, en pocas palabras, en pocas palabras. Sara, sabemos que el sol genera calor, uno, y dos, sabemos que elegiste el español. Gracias, Sara. A lo que voy es, imagínense qué diría el cuaderno de esa persona, ¿ya? Es ciega, por ende su mamá le va a leer lo que escribieron las distintas personas y de repente, no sé, pues alguien escribió Agni, otro escribió fuego, otro escribió fire, otro escribió, se me olvidó ahora la palabra mapuche, cuchal, y así. Muchas palabras en fuego distintas, refiriéndose al fuego distintas, o cualidades distintas, calor, heat, eh, flama, flame, y así, shine, brillante, etcétera. Pero serían palabras distintas todas. La persona que va a escuchar todas las palabras distintas, de todos los idiomas distintos, va a saber que siempre se trata del fuego, pero solo va a entender el idioma que entiende. Chita Rupachman, eso quema. Se parece a una palabra chilena que decimos acá, chita. Me imagino que viene de ahí. Decimos acá, chita que está bueno. Claro, y tiene, de ahí viene. Bueno, hay varias palabras comunes por acá, en el quechua mapuche y chileno y peruano, boliviano. Hay raíces idiomáticas comunes. Y que a un nivel más profundo vamos a encontrar que 10, no sé, 1000 lenguas conectan en una lengua. El sánscrito es la gran abuela del idioma en ese sentido, del lenguaje. Entonces la persona entendería solamente la palabra que entiende en su idioma. Si Kelly no nos dice el significado de lo que escribió, nadie lo hubiese entendido. Entonces la persona de todas las palabras que va a recibir, solo va a recibir en verdad el significado, va a recibir todas las palabras, sí, pero solo el significado del idioma que entiende. Entonces, ahora, supongamos que Kelly nunca nos dice qué significa la palabra Chita Rupachman. No sé si se pronuncia así. ¿Cómo se pronuncia Kelly?
Hitaru Pac-Man. Ahí estoy indicando que eso es juego y eso quema. Entonces, chita es un indicativo, como que digo, eso es. ¿Ya? Y Rupakman, ¿qué vendría a significar? Quema, quema. Ya. O sea, no estás diciendo Que, que es el fuego. que hace daño, sí. Me refiero al que fuego hace daño. Ya. Pero no podría ser, por ejemplo, el microondas, porque no es fuego. Pero sí quema si es que está caliente. Claro. O sea, es algo que hace daño ¿Ya? Pero es algo que hace y que daño, se por puede quemar. ejemplo, y que se En el puede caso quemar. de quemar, si estamos hablando de juego, o sea, en el caso de que le puede hacer daño a la persona. Ya. Pero no es, por ejemplo, un cuchillo. No, me refiero al juego ahí. Ok. Ya. Sí. Pelei. Pelei significa igual ok en Mapudungun. Entonces, imaginemos que Kelly nunca nos dio el significado. Y dice, hablé con Chita Rupakman. Vamos entendiendo para dónde voy, ¿no? Hablé con Chita Rupakman. Chita Rupakman dijo, ¿no les parece conocida esta historia? No, ¿cierto? Todavía no. Ya, aún no la pescó, Felipe. ¿Por qué no les suena conocida la historia que ya podrían haber entendido? Ojo, alguien fue a un lugar y el fuego le habló. El fuego le dijo muchas cosas. Volvió donde su gente y le dijo lo que el fuego le dijo que le dijera a su gente. Y él dijo, ejemplo, Chita Rupakman dijo, somos inmortales. Yo sé que todavía en nuestras mentes podemos sentir una especie de rechazo, así como, "Mm, entiendo lo que me estás diciendo, pero no parece como que fuera el origen de la palabra de la espiritualidad. No, porque quizás la forma en la que yo la transmito es imperfecta. Quizás sería mejor si solo lo escribiera, porque así no estaría yo, esta persona, perjudicando el significado de la palabra que estoy transmitiendo. Porque tú no solamente estás escuchando aquí palabras, sino el significado de palabra sumado a la interpretación emocional de quién soy, el tono de mi voz, el lenguaje corporal. No es lo mismo que yo esté enseñando así. Kelly se ríe y ella se ríe. No es lo mismo. ¿Cuántas personas han ido a hablar con el sol o el fuego o la luz? No todos dijeron fuego. Unos dijeron luz. U otros dijeron eso quema o eso es brillante. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? ¿Cachan para dónde estoy yendo, no? Chita Rupakman es lo mismo decir Maitreya. ¿Sí? ¿Me entienden? Díganme al tiro si me entienden o no para dedicarme a otra cosa. y ya, ¿no? Y lo entendería perfectamente, entendería el significado de mi vida, ¿no? A lo que estoy apuntando es que los maestros espirituales han transmitido enseñanzas espirituales, por supuesto, en el lenguaje e idioma de cada época.
Entonces resulta que cuando Abraham escucha a Yahvé, donde si no sabemos que Yahvé es lo mismo que Jehová en latín, creemos que Jehová y Yahvé o Yahvé es distinto. Si no sabemos que Yahvé o Yahvé, según dónde estoy para decirlo, ¿no? Según quién soy culturalmente para decir la palabra, Dios es el mismo. Ahora, puedo decir Dios, pero Dios va a tener un significado. Similar a que si escribo Dios en Google, tengo una búsqueda y me voy para lo religioso, y si escribo luz, tengo otra búsqueda y me voy para lo científico. Y es lo mismo. Ahora, tetragramatón, la estrella de 5 puntas, la pentalfa pitagórica, geometría sagrada, Dios, Kepler. He descubierto a Dios en la geometría. Tetragramatón, estrella 5 puntas, la pronunciación de tetragramatón es Yahvé. Y Yahvé en latín es Jehová. Y el símbolo del sonido Yahvé o Yahweh, que sabemos que tiene un tremendo conflicto histórico, lo saben, lo que está pasando en Israel, me refiero, es 100% contemporáneo lo que estoy diciendo, y no se trata de, o sea, ¿qué hay en la bandera? ¿Y dónde nos lleva ese símbolo? En fin, ¿no? Y así. Vamos entendiendo que esto que estoy diciendo no está ajeno a un contexto histórico, político, bélico, económico, espiritual, lingüístico. Y el símbolo del sonido Yahweh es la estrella de 5 puntas, que se ocupa para protección. ¿Ya? Ahora, es como decir, Dios me protege. Dios nos protege si visualizamos o ocupamos geometría sagrada. Entonces ya, le habla a Abraham y a Abraham sí le hace caso. Pero poco tiempo antes le había hablado a Yima. ¿Quién le habló a Yima? A Jura Mazda. Ah, entonces decimos, Ahura Mazda es distinto a Yahvé. Y Dios, cristiano, es distinto a Yahvé y a Ahura Mazda. Y obviamente es distinto a Buda, porque ese es otro Dios. Y es Buda, nada que ver con Cristo. Ahura Mazda significa buen propósito. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. Ahura Mazda, buen propósito. Maitreya, bondad compasiva. Voy a dejarlo en bondad compasiva, porque ya vamos entendiendo que no se trata de que uno se equivoque cuando dice buen propósito o bondad compasiva. Se trata de quién está diciendo y desde dónde lo está diciendo. Esa es la torre de Babel. Es decir, el fuego.
El fuego no es lo mismo que Chita Rupachman. Y si no sé que Chita Rupachman está asociado directamente y únicamente al fuego porque quema, quizás sí, quizás no, solo saben mucho mejor que él y que yo. Cada tribu, tradición, cultura, lenguaje, entiende su significado porque entiende su significante, la palabra. Y lo que nos divide, tal como decía hace 2 semanas, es el lenguaje en la razón. Toda la lógica, todo el rayo, el elemento rayo, nos divide solo por el software en el que está escrita la interpretación de la realidad. La realidad es la misma. El código es el distinto. Ojo, no el código de la realidad. A Moisés, un ángel solar. Entonces, ¿qué imaginamos hoy en día? La figura de un ángel, que es el significado contemporáneo de ángel, y, y le ponemos una cualidad solar, y nos imaginamos algo como un ángel ardiente, fuego, ¿no? Espada, escudo, qué sé yo. Vemos una imagen cristiana de un ángel. Pero esa imagen del ángel siendo una persona, un hombre, fue un invento medieval. No es el ángel, del origen del ángel incluso, en la angeología hebrea o iraní, que son esferas ardientes. Pero cuando digo esfera ardiente, todavía no se entiende qué es lo que estoy diciendo. Porque la esfera ardiente es Chita Rupachman. Y además es bondadosa. Esa luz es compasiva. Esa luz nos ha recordado siempre que está en toda la mente, en la mente de todos los seres. Cada vez que la luz se ha manifestado a los hombres y a las mujeres, ha dicho lo siguiente, similar a que es su carta de presentación. Ojo, no todos los intérpretes de los que dijeron que hablaban con esa deidad lo transcribieron de la misma forma, porque además después el lenguaje cambió muchas veces y cambió a otros lenguajes, de un idioma a otro, y se hiper perdió el conocimiento. Por ende, cuando decimos o se nos dice, hemos perdido el conocimiento, también a eso se están refiriendo. No solamente a la gente viva que conocía, similar a que si se muere una abuela o un abuelo, perdemos conocimiento. No solamente perdemos a un ser querido, si lo es, ¿no? Ojalá que lo sea. No solamente perdemos a un ser querido, también perdemos conocimiento. Pero dado el significado que tenemos de conocimiento hoy, que es la historia del racionalismo y el empirismo, ya no consideramos que las personas somos poseedoras auténticas y genuinas de conocimiento. Y buscamos, o nos exige, mejor dicho, el sistema, una validación de que se nos instaló un software en la mente. Y ese software funciona tal cual fue diseñado, entonces
puede venderse el tiempo a esa persona para operar el software en una organización. Formar parte del engranaje sistémico. Y con ello ganar plata. Y decimos que eso está ok, que eso es perfecto, que eso es legítimo, que eso está bien, que eso es normal. ¿De qué otra forma podría hacerse? Que en verdad, si lo digo así, es probable que la mayoría de la gente en verdad nunca se lo haya planteado. Simplemente no vemos que esa es agua, estando en el agua. No nos damos cuenta de la Matrix, del samsara. Solo decimos, ah, la Matrix, sí, el samsara, sí. Pero no sabemos cómo funciona. La Matrix está en la mente. Matrix es la palabra moderna, cinematográfica, contemporánea para decir samsara. Es lo mismo que la palabra sánscrita samsara. Entonces, cuando vamos viendo que tenemos equivalencias que están significadas de forma distinta, vamos integrando, vamos unificando. A mí me interesa unificar el conocimiento en sus mentes, tanto con la mente interna de lo que ya se sabe, luego con la mente Matrix, ¿no? La mente samsara. Pero digo mente, alguien podría decir, ¿por qué es una mente y perderse? Y ¡fum! Se perdió otra mente y se volvió demente. Para que no nos volvamos dementes, hay que entender el uso del lenguaje. Es un primer grado de iniciación lo que estoy diciendo. Porque el lenguaje es un símbolo, al igual que la geometría. Es un símbolo. Y si no entendemos que el símbolo tiene distintos significados, no vamos a entender qué significa lo que quiero entender. Y ahora, ojo, aquí voy a elevar la mente rápidamente diciendo que, y aún así todo esto es cognitivo. Es mental, es conceptual. Y la iluminación es no cognitiva. La razón no es la vía última de la iluminación. La razón no es la vía última de la liberación, dicho más simple, porque iluminación nos puede confundir. ¿Y por qué nos puede confundir? Porque todavía no nos hemos acordado que venimos de una luz. Y cuando decimos venimos, creamos toda una teoría en nuestra mente falsa, funcionalmente lógica, pero falsa. Una historia, el viejito Pascuero. Venir de la luz es el viejito Pascuero. Sirve, sí. Sirve para el 99% de toda la humanidad. Y muchísimas generaciones han vivido siempre así. Pero cuando tú seriamente te propones iluminarte, además de no poder tener la misma actitud que tienes para todo lo demás, debes entender que no solo necesitas una férrea determinación, y con férrea me refiero a vajra, a impenetrable, a incambiable, a intransmutable. Es un
diamante. Necesitamos volver nuestra mente una conciencia crística, al igual que un diamante. Y podemos no entender que nuestra mente es tan iluminada como un diamante. ¿Por qué? Y preferimos pensar en liberación, porque es lo que socialmente entendemos más fuerte. Porque es así que vemos el software social, la matrix social, el samsara social. Y tenemos muchas ideas que creemos ciertas, pero no son ciertas o falsas, son creencias. Creencias que se aplican según la creencia de que se cree que tal cosa debe hacerse de tal o cual forma. Por ende, ya establezco que hay una idea que genera una creencia que genera procesos y procesos que generan una sociedad. Y una sociedad que genera seres humanos, que cumplen la función y el propósito de una época determinada según la versión de la Matrix que está en la mente social. Y la Matrix, uno de sus códigos dice que tú no puedes actualizarla por ti mismo y que no puedes salirte de ella y que es ilegítimo todo lo que no provenga de su propio lenguaje y su propia matriz. Es difícil de comprender lo que estoy diciendo y lo entiendo porque estamos en el agua, pero nos están saliendo patas. Estamos pasando a una nueva dimensión. Y al decir esto, esto no es cierto en un nivel iniciático, pero nos sirve. Es un viejito pascuero. Es decir, pasar a una nueva dimensión. Y soy súper respetuoso. Mis maestros me dijeron que en este punto yo debía ser súper respetuoso con ustedes, de la misma forma que me pasó a mí cuando empecé a darme cuenta que no sabía, era como que había estado mi vida como mono de rama en rama y de repente no había ramas. Me voy a caer, dije. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con todo lo que se dice y así? No, esas son las actualizaciones que desde la misma Matrix funcionan. Son sutiles grados de actualización. Es decir, estamos pasando todos a una quinta dimensión. No, eso es verdad, no, eso es falso. Y así. Son portales en la esfera, desde donde puede fluir nueva información. ¿Sirve? Claro que sí. Claro que sí. Ahora, es un software mental. Si yo digo a una persona tibetana de hace 1000 años atrás que el samsara es un software, ¿ustedes creen que me entenderían? No, lo que pasa es que esto es un software. Imagínense, vamos a la ciudad de Nalanda, nos teletransportamos. Algo que podría ser hasta posible en el futuro. Teletransportación espacio-temporal. Hoy no sé si imposible, de la misma forma que no tiene sentido hablar hace 1000 años de la Matrix y del software. Bueno, ¿qué pasó? Pasó que en la antigüedad, quienes miraban el cielo y quienes escuchaban su luz, reflejo de las esferas de luz que venían a entregar mensajes, cuando se dieron cuenta esos seres iluminados,
de que lo que la gran conciencia les había dicho era cierto. ¿Y qué es lo que les había dicho? Lo mismo que se le dijo a Tot. Poimandres de dragón se transforma en un sol gigantesco, un fuego ardiente. Entonces, si no entendemos el contexto egipcio, podríamos pensar, ah, Dios, la forma original es un dragón, es una serpiente, y me empiezo a inventar un viejo pascuero que tiene pies y cabeza, un Frankenstein del conocimiento. Y no, si Dios es una serpiente. Fin de la exposición. No, no, no quiero ser irrisorio, no quiero ser burlesco, compasión a mi imperfección, tribu. Lo que estoy diciendo es que de la misma forma que los faraones y la familia de faraones se tallaba en forma de serpiente, la deidad era considerada una serpiente. ¿Quiere decir esto que no han existido seres serpientes que han venido al planeta? No, no he dicho eso. Yo personalmente creo que sí. Hay data de sobra que nos demuestra en evidencia que sí. Ahora, la evidencia disponible para decir que eso es cierto no forma parte de la versión de la Matrix para decir que es cierto. Lo que no quiere decir que no lo sea. Lo que estoy hablando desde una versión, lo que busco es actualizar sus softwares mentales, ¿no? ¿Se dan cuenta? Sí. Ya. Y puede que ustedes crean que no. Algunos pueden pensar que ya se les pasó la vieja, que necesitan practicar mucho, que necesitan hacer muchas cosas, que están muy lejos. Y no, no es así. Las luces, las esferas, Yahweh, etcétera, todo lo que ha sido bondadoso, realmente bondadoso, realmente compasivo, basado en el amor, ni siquiera basado en el amor, no es lo mismo basar una acción en el amor que ser el amor. No es lo mismo. Nosotros no somos el amor cuando estamos todos los días viviendo nuestras vidas. Buscamos serlo, hacemos acciones para serlo. Tenemos espacios de tiempo donde podemos decir que lo somos. Por ende, a la vez, reconocemos que nuestra mente está oscurecida. Y en nuestra mente está la luz, que es la misma luz del espacio, que es la misma fuente. Venimos del espacio, venimos, pero claro, al decir espacio podrían ustedes estar pensando netamente en las galaxias. Nos vamos de la Tierra, no. No hay que irse a ningún lugar. El espacio está, eh, iba a decir vacío, en un significado científico, y el vacío es pura luz. Por ende, a la vez no está vacío. Pero eso ya es un problema del racionalismo, no de la luz o del espacio. Si digo luz, voy a confundirlo con una cualidad únicamente divina y de una luz únicamente o de una luz únicamente visual y creer que esos conceptos se contraponen. Lo que pasa es que la misma luz que se ve de forma visible es la misma luz divina en su forma física. Y por eso ha sido el objeto de adoración de todas las culturas de nuestra humanidad. En la noche es el fuego. Por ende, ¿se adora al sol o se adora al fuego? Se adora a la luz. Y claro, no a la luz eléctrica, pero también al rayo.
Júpiter es Zeus, el rayo, Júpiter. En fin, la razón es la que está contaminada. Podría haberlo dicho al inicio. Perdón por hacerlos perder tiempo y creo que es un medio para lograr entender causas, ¿no? La razón es la que está contaminada. ¿De qué? De un exceso de racionalismo, de un exceso de materialismo, que es empirismo, sentidos. Y así se creó el software de nuestra Matrix actual, que se contrapone rotundamente al software de la Matrix ancestral, el samsara. ¿Vale? ¿Sí? Yo le pongo color, ¿no? Para mí esto es como una obra de teatro, entonces. Creemos que venimos de la luz, así que no se asusten así, ¿viste? Nos va a pegar, nos quiere quemar, ¿ah? Quiere hacer un ejemplo de lo que puede ser el fuego. No. Lo que estoy diciendo es que la prajna paramita, que está en el espacio, y que es sabiduría, y que han venido a enseñar todos los seres, los maestros, el Cristo solar, sol, luz, es lo mismo que decir yo soy. Es el alfa y el omega. Aham, en sánscrito, dos letras, perdón, dos palabras. La primera y la última. Aham significa yo soy. ¿Quién soy? En donde si el intérprete no está iniciado, dice, ah, pero este tipo está diciendo que él no es. Ojo, miren. Y yo, el ego, dividido, ¿no? Y yo no soy. Entonces, claro, cuando Jesús dijo, yo soy luz, yo soy el que soy, además esa frase se venía diciendo hace mucho tiempo antes. El sánscrito ya tenía 5.000 años. El Rig Veda ya estaba escrito hace 5.000 años. Jesús, lo que se atribuye a Jesús, yo soy, que es lo mismo que se atribuye a Moisés, que le dijo una esfera, una zarza ardiente. Esa es la historia que nos llega, pero no sabemos si lo que había en esa zarza ardiente era simplemente una esfera sola, una esfera de fuego, fuego en forma de esfera, geometría, luz, espiritualidad. ¿Qué le dijeron a Tot, Poimandres, cuando ya era pura luz? Que lo ascendió al cielo al igual que Enoch, al igual que Yima. ¿Serán el mismo? Cuando Poimandres le muestra el arquetipo de la creación a Tot, casi digo Moisés, hay algunos autores que consideran que Tot y Moisés es el mismo. Entonces, cuando la luz en el idioma egipcio, Poimandres, donde podríamos pensar que Poimandres es distinto a Yahvé y por ende distinto a Juramasta y por ende distinto a Maitreya, o distinto a Cristo y distinto a el Buda, ¿sí?
Entonces, cuando una persona pregunta legítimamente desde dónde está viviendo, obviamente, ¿no? Yo también me he preguntado muchas veces esto. Ni siquiera sé si estoy canalizando porque esto nunca lo había pensado. Es lo más probable. Ahora, esa canalización, finalmente, entre paréntesis, una vez escuché decirle al que digo mi maestro, y aquí se confunde porque está en tus células, está en todo. Mi maestro es una forma humana, chilena, de cómo yo aprendí a hablar en esta época según el software de la Matrix donde nací, a Maitreya. Pero podría decir Jesús, diría lo mismo. Diría Buda y es lo mismo. O podría decir mi mente genuina, que es la misma mente de todos los seres, todas nuestras mentes. Cuesta transmitir esto porque pasamos por lenguaje a creer que el que habla es distinto a quien escucha. Cuando Poimandres le muestra el Merkaba a Tot, el arquetipo de la creación, la flor de la vida, tallada en tela marna, en la ciudad que manda a crear a Kenatón, el Osirión. Cuando la flor de la vida, el Merkaba, en sus distintas esferas, esa esfera de luz, cuando logra verse para los ojos, y ya no solamente fuego, cuando el Merkaba también es visto por el profeta Ezequiel, cuando Yima es subido en un carro volador, los vimanas, y así, distintos entendimientos, mismas esencias, lo que le dice Poimandres a Hermes es, oh Hermes, porque Tot le pregunta, ¿y quién eres tú? Y Poimandres le responde, esto está literal en el libro Corpus Hermético, para quien lo quiera estudiar o escuchar en audiolibro. Es el único texto que fácilmente puede encontrarse y que realmente se atribuye a Hermes Trismegisto. No así los arcanos de Thoth, que es de Aleister Crowley, que no lo recomiendo, y el Kybalión de los tres iniciados, que se atribuye a Sir William Atkinson, que sí lo recomiendo obviamente el Kybalión. Dos polos de un mismo origen. Polo blanco, Kybalión, polo negro, Crowley. Origen, Thoth, Poimandres. ¿Quién eres tú? Le dice Thoth. Oh, Hermes. Lo que tú no sabes es que tu mente es mi misma mente. Dile a todos los seres, dile a tu pueblo, que sus mentes son mi misma mente y que son inmortales por consecuencia. Buda, miles de años después, de Egipto a la India, meditando. Hermes meditaba en un cerro.
luego de batallar con su mente, con las hijas de Mara, que no eran mujeres, sino que es el símbolo budista para referirse a una cualidad destructiva, una klesa. Los tibetanos saben bien que esas figuras, esos símbolos, no son personas astrales demoníacas, que es lo que en Occidente interpretamos y tenemos todo un software erróneo. Funciona para entender que nos equivocamos al escuchar a Mara, pero Mara no existe como una persona viva, no es una mujer, nunca lo ha sido. Entonces nos llega el relato, Mara meditando, cuando fue tentado por las hijas de Mara, perdón, sí, que son, es la forma de decir, distintas emociones destructivas. Dicho en occidental, cuando la mente negativa genera emociones destructivas, lo mismo, lo mismo. Y tenemos que Buda venció a las hijas de Mara, que lo atacaron ferozmente, y él las venció una a una. Todo sucedía en su interior. Hemos creído en el viejito Pascuero. Por eso nos confundimos y nos cuesta tanto llegar simplemente a lo que ya somos. ¿Y por qué no dije la práctica? Si es que alguien me ha escuchado. Porque siempre suelo decir llegar a la práctica. Porque gracias a la misma enseñanza de la luz que está en la mente de todos los seres, he podido comprender que ni siquiera radica en una práctica. Ya está en nuestra mente. No hay algo que se tenga que hacer. En algún punto esto se volverá contradictorio. Ahora, entender que ya está en la conciencia, que sea un Vajra, que sea un diamante, y que logremos cada uno mantener, ¿no?, puro ese diamante, de que la misma luz que que está en Poimandres, que está en Ahura Mazda, que está en Buda, que está en Cristo, que está en Sanat Kumara, y así, la luz ya está, es lo único que está, es el vacío, es la mente, es el sonido, es el fuego, son los elementos, es la materia, son todas las cosas, son los fenómenos que les ocurren a todas esas cosas, son todos los seres, somos. Es la mente que proyecta
es el pasado, es el futuro, es todo, es todo. Todo es luz, todo es vacío, todo es mente, todo es una ilusión. Bueno, em, llevamos 2 horas agradecido, infinitamente agradecido. ¿De qué? De poder entender esto cuando lo estoy diciendo. Todavía no he leído nada de lo que son los capítulos que están en el Atarayas, que viene a ser unos apuntes que pensaba leer en el Mesías Solar, y dado que hoy día continuamos con el Mesías Solar, entendiendo de qué se trata aquella frase, Mesías Solar, les sugiero estudiar por su propia cuenta, para no alargar más esta clase, el Atarayas que les voy a enviar. Les voy a enviar la versión que está online, que no es la nueva que se va a actualizar. El Ataraya se actualizó. Entonces, la nueva versión va a ser, se las voy a compartir pronto, y tiene un nuevo libro, pero es un capítulo enfocado así, que es Orígenes, donde están los mapas de Lemuria, de Atlántida, Orígenes, y que lo vamos a estudiar. Mm, Creo que se me quedó en el tintero simplemente decir que el descubrimiento, por así decirlo, del Buda Gautama fue el mismo que se le dijo a Hermes, o el mismo que se le dijo a Moisés. Y es que él se dio cuenta, un hombre de carne y hueso, al igual que nosotros, a sus 30 años, arquetipos, se dio cuenta, sentado y respirando en calma, a lo que le llamamos meditación, que su mente, lo que él llamaba mente hasta ese entonces, era indivisible de cualquier fenómeno que podía mencionar, era indistinguible de cualquier cosa que podía observar, era indistinguible de cualquier sonido que podía escuchar, de cualquier color que podía apreciar, de cualquier comida que podía saborear, que sus deseos eran indistinguibles a su vez de toda esa interrelación de fenómenos, que sus emociones eran indistinguibles de su propia reflexión, que su cuerpo era indistinguible de las estrellas, que todo lo que él veía, en verdad, no lo estaba viendo. Hijo de Maya, hijo de la ilusión.
Él enseñó muchas cosas cuando despertó la luz que está ya en nuestras mentes. Y una de las cosas que dijo fue que iba a venir otra persona. Mencionó a varias personas y una de las personas que mencionó, para que podamos entender qué es que todo esté vacío, qué significa, porque sus estudiantes llegaron a un punto límite, llegaron a la puerta del vacío y dijo, no les puedo seguir enseñando, no porque no pueda o porque no lo sepa, ¿no? Sino porque viene alguien específicamente a actualizar el Dharma. Y esa es su función. Yo les puedo hablar hasta aquí, ¿no? Y luego viene otra persona, porque si ustedes, aunque escucharan lo que voy a decir, no alcanzarían a comprenderlo. No porque no sean capaces, sino porque ya tienen que comprender todo lo anterior. Ya les he dicho que a cada vez que me preguntan cómo sanar el sufrimiento, les he respondido que hay hasta 86.000 formas de eliminarlo. Me imagino que le tenemos que haber preguntado muchísimas veces de distintas formas, ¿no? Fueron tantas las opciones que dio que los budistas calcularon que llegaron a ser 86.000 formas de eliminar el sufrimiento. Y nosotros aquí en el racionalismo estamos creyendo que cada vez que aparece algo que elimina el sufrimiento es una nueva panacea. Yo me anoto aquí en mi camino compasivamente dicho. Son 4 prácticas, son 6, son 86.000 formas, nombró el Bodhisattva. Y entre ellos dijo, viene Nagarjuna. Nagarjuna va a enseñarles la vacuidad. Para otro día, Nagarjuna, un ser que hizo un pacto con dioses reptiles, y por eso su nombre, Nagar, Naga. Solo mencionar que cuando Nagarjuna estaba enseñando, se puso a llover y hubieron tormentas. Para que él no se mojara, una gigantesca cobra se levanta tras su espalda y lo cubre, formando un paraguas en forma de serpiente. Es esa la imagen de Nagarjuna, que podemos ver en Buda sentado con una serpiente. Es Nagarjuna, no es el Siddhartha Gautama. Y le entregaron un libro secreto y sagrado llamado Prajna Paramita. Si se quieren adelantar, estudiando ahora a la velocidad de la luz, adelántense. Yo lo voy a dejar para la próxima clase. Y pueden leer el Prajna Paramita. Voy a hacer un descanso y voy a cortar la clase hasta aquí, para las personas que van a ver esta clase grabada. Y quien quiera continuar, voy a hacer una ronda de preguntas y respuestas que no voy a dejar grabado para,
para hacer una división entre la clase y las preguntas y respuestas. ¿Vale? Vale. Vamos por agüita, un descanso. Mira que seremos luz, todo será una ilusión, pero los cuerpos se cansan, tenemos hambre y qué sé yo. Volvemos.